Muy buenas noches a todos. El doctor Francisco Javier, mi agradecimiento por confiar en mí una labor que es muy grata, y es traerles a ustedes lo que ha implicado el café para el desarrollo de esta ciudad. Podemos decir que gran parte de la historia cafetera de este país ha pasado por manos manizaleñas. Y la presentación de esta noche me ha dado precisamente la oportunidad de profundizar un poco en ese mundo en el cual me he desempeñado durante ya muchos años y en el cual sigo como productor de café. Pensando en cómo manejar este tema, hay tanta y tanta noticia y tanta historia cafetera y tantas personas que han sido fundamentales para su desarrollo, que tuve que ser muy cuidadoso en cómo enfocar, porque en la medida que yo fuera particularizando en personas, pues caía en el injusto peligro de dejar a muchas de ellas por fuera. Entonces sabrán perdonarme algunas personas que han tenido mucha tradición cafetera, que de pronto no ahonde en temas de lo que cada uno de sus antepasados hicieron sobre el café, pero preferí, como les digo, enfocarme en unas pocas personas que fui trayendo hasta nuestros días y que marcaron la influencia de Manizales en el tema cafetero. No voy a entrar en detalles de medidas cafeteras, de la situación que estamos viviendo en este momento, porque este es un texto que va a manejar la historia de la ciudad en muchos aspectos, y hay que buscar que en ese tipo de textos lo que queda sea de muy general, porque si yo me pongo a traer la situación de hoy, pues crítico, pero puede que la de mañana no sea la de hace 10 años como fue. Entonces trato aspectos muy generales de la influencia del café y no los particulares que hayan ocurrido en cada una de las coyunturas. Bueno, empezamos. Para hablar sobre la influencia del café en Manizales, podemos iniciar con un poco de historia y mucho de leyenda. Hay evidencias creíbles que desde hace más de 1000 años se usa como bebida, y el escrito más antiguo que habla de su empleo data del año 900 de nuestra era, aunque en otras presentaciones que estuve analizando hablan inclusive de antes de Jesucristo en algunas zonas. Pero yo me estoy basando en un texto al que le doy mucho valor, y es el Manual Cafetero Colombiano, publicado en el año de 1932, que me fue regalado por un hijo del profesor Abraham Montoya, el doctor Humberto Montoya Jaramillo, quien fue precisamente rector de esta universidad, y que en un gesto de desprendimiento, cuando era director del comité, cuando Suscrito era director del comité, me lo regaló. Pues bien, al abrirlo, en ese texto habla de la historia del café. Entonces yo me voy a basar en esa historia. Pero como le digo, hay varias. Inclusive la semana pasada estuve en Popayán conociendo la caficultura o recordándola, porque yo había estado antes del Cauca, y conocí una presentación donde el café llega a Colombia por el Cauca. Bueno, es válido. Entonces, por eso hago la precisión, me baso en ese documento para mi primera parte. Nos dice el mismo libro, el Manual Cafetero de 1932, que fue editado cuando era gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Mariano Ospina Pérez, quien después sería presidente de la República. Entonces, siempre café y política tienen pues algún tipo de matrimonio. Nace el mismo libro, nos dice el mismo libro que el uso del café para este propósito comenzó en Arabia
Y aquí, apelando a la fantasía, llegamos a la leyenda de un pastor árabe famoso Caldí, que habitó en el Alto Egipto y que, asombrado por el comportamiento de sus cabras, las cuales al consumir las hojas y frutos de cierto arbusto se ponían muy activas, le comentó a un abad de un monasterio vecino, y éste preparó una bebida lograda a partir, se dice en este libro, de las hojas en agua hirviendo. Ante el éxito de su experimento, al sentir un gran bienestar al tomarla, ordenó que lo sirvieran a los monjes, los cuales tenían dificultades para atender las oraciones nocturnas, y así surgió este bebestible con mucho éxito. Por esta descripción podemos decir que los monjes fueron los primeros clientes del café. Se ha afirmado que fue por casualidad el inicio de su uso como bebida a partir del grano, cuando al caer algunos de estos accidentalmente al fuego, se desprendió un aroma tan agradable de su combustión que llevó a que se siguiera usando el fruto en reemplazo de la hoja. Se conoce que desde el siglo IX y aún hoy, en ciertas zonas del África, el café se emplea como alimento, machacando la cereza y mezclándola con alguna porción de grasa animal, haciendo tortas con la masa resultante. También está documentado el uso de la pulpa para fabricar vino a partir de su fermentación, y se ha usado también en muchísimas y documentadas presentaciones como para fines medicinales. Hay referencias que en el año 1200 se preparó el café con base en semillas despulpadas y hervidas en agua. Ya en el siglo XIV se usaba preparar la bebida empleando el grano sin pergamino, dando inicio al proceso de trilla, y posteriormente se tuesta y muele para consumirlo como lo hacemos hoy, preparándolo siempre en agua hervida, enriqueciéndolo con múltiples y novedosas variantes. A comienzos del siglo XVI, el café ya era popular en Etiopía, la península arábica y Egipto. Está documentada la existencia de establecimientos para venta de la bebida en Constantinopla en 1554. En pocos años, estos lugares se hicieron tan populares que mientras se llenaban de clientes, las mezquitas estaban cada vez más vacías. Y así surgió el café, la primera persecución religiosa, al ser prohibido. Pero como lo prohibido es tan atractivo, rápidamente se incrementó su uso en privado e inclusive llegó a ser objeto de contrabando. La primera referencia escrita sobre el café en Europa se tiene en 1582 por parte del médico y botánico alemán Raoul Wolf. Se comenta que en un principio fue vista como una bebida de los musulmanes e invención del mismo Satanás, hasta que el Papa Clemente VIII, quien fue Papa entre 1592 y 1605, según dice la leyenda, luego de beberla exclamó: «Por Dios, esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejarla para el uso exclusivo de los infieles. Burlaremos al diablo bautizándola». Luego, en el siglo XVII, llega a Inglaterra, donde en 1637 se abrió el primer café público y se fue extendiendo por el continente, de tal manera que a fines del siglo XVIII ya estaba establecida en las principales capitales de Europa. Desde esa época son famosos los cafés en Viena, y algunos de ellos permanecen aún ofreciendo la bebida acompañada de su famosa pastelería. Durante muchísimos años el café se distribuyó en Europa, pero era prácticamente un monopolio de la península arábica, porque ellos dejaban exportar el café, pero después de procesos de hervirlo para que la semilla no se pudiera reproducir. Es decir, ellos mantuvieron durante muchos siglos la hegemonía, pero como toda cosa prohibida, pues hubo quien la pudo llevar la semilla y la pudo hacer germinar. El café llegó a América por Haití en 1715, y luego en 1723 el capitán francés Gabriel
de Cleus trajo a Martinica unos cafetos, al parecer hijos de unos palos cultivados en el jardín de plantas del rey Luis XIV, quien a su vez lo había recibido esas plantas en un regalo de los holandeses que la habían traído desde Indonesia. Entonces fue simplemente como una curiosidad botánica, pero hizo su viaje a América gracias a este capitán. Las primeras plantaciones en Brasil datan de 1723 y por la misma época se fueron extendiendo por las Antillas todo lo relativo al cultivo de la planta. En Venezuela iniciaron los cultivos cerca a Caracas por iniciativa, según se cuenta, del cura José A. Moedano, con semillas traídas de Martinica en 1784. Se dice que el café entró por el río Orinoco, entonces se fue estableciendo, una parte cogió hacia Brasil, otra parte cogió hacia Venezuela. Por esa misma época debió llegar a territorio de nuestro país, en vecindad a Cúcuta, con semillas traídas desde Venezuela, aunque otras versiones indican que llegó por la región de Urabá, procedente de Centroamérica, y ya les comenté pues que hace 8 días nos enteramos que también llegó supuestamente y por primera vez a el sur del país, en Popayán. Inclusive están proponiendo hacer el museo de la primera planta de café en Popayán. Existen también versiones de pequeñas siembras de café en el siglo XVIII en Cauca, Santander, Boyacá, relatadas en carta del virrey Caballero y Góngora en 1787. Pero solo en 1835 está registrada la primera exportación de café de 2.592 sacos de cultivos de los Santanderes. Merece referirnos al papel que tuvo el padre Francisco Romero en la ampliación de la zona cafetera del oriente del país, puesto que como párroco de Salazar de las Palmas, norte de Santander, valiéndose del púlpito y confesionario, lo promovió en sus sermones e imponiendo como penitencia la siembra de una o varias plantas del café. Y como se decía socorronamente en la época, los más grandes pecadores fueron el origen de los más importantes cultivos del café. El café llegó a Antioquia en 1850, de acuerdo con el autor Diego Monsalve, en su libro Colombia Cafetera, editado en 1927. Pero por las deficientes vías de comunicación, tuvo en principio escaso desarrollo. Solo la perspectiva de la construcción del ferrocarril de Antioquia, doctor Gonzalo, en 1874 garantizó la movilización de las cosechas y creció el entusiasmo por el cultivo de la planta. Ya para 1877 aparecen cultivos en Antioquia, en Titiribí, Medellín, Yarumal, Copacabana, Fredonia, Río Negro, Concordia y Jericó. Si bien las guerras civiles después de 1877 paralizaron el desarrollo cafetero, el impulso dado por Mariano Ospina Rodríguez, quien en 1880 publicó un folleto sobre el cultivo de la planta, motivándola, es reconocido como de gran impacto. El resultado tangible fue la producción creciente de café en Antioquia, cuando un numeroso grupo de coterráneos incrementó la producción de 5.200 sacos que estaban registradas en 1888 a 60.000 sacos a principios del siglo XX. Llegó a tal punto el entusiasmo cafetero que, promovida por Ospina Rodríguez, la Asamblea Provincial de Antioquia decretó una bonificación para la siembra de nuevos cafetos en Antioquia. De la mano del crecimiento del café en Antioquia y fruto de la colonización, llegó el café a Caldas, que como sabemos fue creado en 1909 mediante la ley firmada por el general Rafael Reyes
con territorios de Antioquia, Valle y Tolima. En esa época eran Cauca y Antioquia. La topografía, con laderas empinadas en gran parte, pero de gran feracidad, con suelos conformados por cenizas volcánicas, no permitían la mecanización, pero fueron ideales para el cultivo del café, lo que permitió que numerosas familias de estas nuevas tierras lograran un oficio digno en una actividad que ya se estaba convirtiendo en un producto con capacidad exportadora para generar las divisas que tanto necesitaba Colombia. Podemos ahora sí analizar cómo llegó el café a Manizales. Y debemos iniciar su ruta desde el norte de Caldas, especialmente desde Aguadas o mejor desde Sonsón, donde si seguimos paso a paso la colonización antioqueña, nos encontraremos con las poblaciones que fueron originadas por esas caravanas de bueyes y mulas y enjalmas y ariscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas, como dice el famoso bambuco de Luis Carlos González, que precisamente se refería a la colonización antioqueña, que a paso lento fueron creando la ruta hacia Manizales, pasando primero por Aguadas, siguiendo hacia Pácora, continuando a Salamina, con la siguiente estación en Aranzazo, luego Neira y finalmente llegando a esta ciudad. Cada una de estas paradas significaba el fin de un día, de una jornada donde se recorrían aproximadamente 5 leguas. La legua es una medida que varía entre 4 y 7 kilómetros y era prácticamente lo que una persona podía hacer en una hora. Eso es lo que... Entonces por eso es tan variable esa medida, pero lo cierto es que la jornada era aproximadamente de esas 5 leguas, 20, 25 kilómetros, y cada ciudad, si se pone uno a medir, está precisamente en esa distancia. Es conveniente hacer caer en cuenta que una buena mula o un buey tenían la capacidad de cargar aproximadamente 125 kilos en 2 bultos, y esa medida de peso se le denominó carga. Y aún en nuestros días los precios del café se expresan en esa unidad de medida o en arrobas, que es la 10ª parte de una carga, o sea, 12,5 kilos. Ustedes ven que el precio del café todos los días se dice a tanto la carga en la mayoría del país o a tanto la arroba aquí en Caldas. Pues es una medida que viene desde la arriería y que se sigue empleando pues como un reconocimiento a una tradición, aunque la realidad es que uno vende el café en kilos, pero el precio y todas las medidas se dan en la carga, que tuvo mucho que ver con el desarrollo pues de la caficultura en sus primeros tiempos. O sea, podemos imaginarnos que para poder transportar 2 bultos de café, ¿cuántas jornadas? Porque para llegar uno, digamos, del norte aquí era más de una semana, simplemente para transportar 120 kilos de café. Si bien los primeros colonizadores que llegaron a Manizales venían con expectativas diferentes al café, tales como la minería, la ganadería, cultivos de pancoger, remates de rentas, que eran una manera interesante de hacer recursos hace muchos años. Se sabe que en 1848, año en que se fundó la ciudad por los participantes de la expedición de los 20 que partió desde Neira y se asentó en estos terrenos, uno de los fundadores de la ciudad le comentaba a un pariente suyo en carta que había traído semillas de café que al ser sembradas produjeron plantas vigorosas y que, como ejemplo, una de ellas, al ser derribada, sirvió para hacer un banco que servía como asiento. Imagina uno pues que sería un café pues como de exposición. Vemos con esta curiosa nota cómo el café acompaña a la ciudad desde el mismo año de su fundación, aunque solo unos pocos años después, cuando se consolidó el proceso de colonización y los colonos ricos iniciaron la acumulación de tierras, el café comienza su papel dinamizador de la economía del café. En la colonización antioqueña
vino muchísima gente que no tenía capacidad, no tenía posibilidades de empleo. Y el café fue precisamente ese mecanismo de poder acomodar, y por eso fue tan bien acogido, porque el café siempre ha sido uno de los productos que más mano de obra demanda. Entre los primeros cultivadores, casi todos venidos de Antioquia, se encuentra don Eduardo Walker Robledo, quien se asentó en terrenos de lo que es hoy la vereda La Cabaña en 1865. Y podemos hablar así de la primera finca cafetera. Hacia 1870, Marcelino Palacio, quien fue uno de los fundadores de Manizales, sembró café en su finca Sebastopol, ubicada en inmediaciones de los terrenos que hoy ocupa el Club Campestre de la ciudad. Esta finca existe. Hoy en día la casa, pues modernizada, es propiedad de una persona de la ciudad. Estando pequeño tuve la fortuna, digo la fortuna, yo no sabía en su momento, de conocer a herederos directos de don Marcelino Palacio, y conocí esa finca. O sea, me trajo muchos recuerdos cuando estaba trabajando este tema, y me acuerdo de los famosos madroños que había a la entrada de la propiedad. También podemos hablar de don Manuel Grisales, otro de los fundadores, en su finca La Playa. En 1876 llega de Santander don Antonio Pinzón y compra una finca cafetera a la salida de Neira llamada El Águila, y la lleva a ser la empresa más importante en su momento, donde llegó a sembrar la enorme cantidad, hoy dice así los textos, de 16.000 árboles. Hoy 16.000 árboles se siembran en 2 hectáreas, pero 16.000 árboles en ese momento, cuando la densidad no pasaba de 1.500 o 2.000 árboles, pues era una hazaña, y más de un producto que no, o de una planta que no se conocía. Nuevamente aparece don Eduardo Walker en 1878, quien había fracasado con su primer empeño por algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. No había cómo sacar el café. Entonces, en 1878 toma la decisión de continuar su actividad como productor del grano. Ante el éxito de los primeros cultivadores, vinieron los cafetales del general Pantaleón González en 1889, ubicándolos en el Arenillo. Lo acompañó en este propósito uno de los herederos de la Sociedad González Salazar, propietaria de los terrenos donde hoy se asienta Manizales, y que tenía parentesco con el general Pantaleón. Esta Sociedad González Salazar tenía una concesión de terrenos que iba desde el Ruiz hasta el río Cauca. Y cuando se fundó Manizales, yo creo que el doctor Hoyos conoce esa parte mejor que yo, cuando se fundó Manizales, el primer pleito fue cómo se hacía para que esa sociedad dejara que se usaran los terrenos, y entiendo que durante muchos años se manejaron conflictos al respecto. Fue el general un gran emprendedor y visionario, y en 1872 construyó el primer puente colgante sobre el río Cauca, facilitando el comercio de la ciudad con el occidente del país. Y aquí vemos, pues, el café comienza a generar necesidades de poder sacar el producto, entonces se construye ese primer puente, y también fue el constructor del Camino del Perrillo, que puso en comunicación a Manizales con Fresno y Mariquita. La importancia de su visión, sobre todo con esta última hazaña, la describe el escritor colombiano Tomás Carrasquilla, quien, hablando del general Pantaleón, decía: a él se debe la iniciativa y realización de una obra titánica, el Camino del Perrillo, que pone en comunicación a Manizales con Fresno y Mariquita, y cuyos pasos en la Moravia y la Línea, abiertos a taladro y pólvora en la Peña Viva y con barandas en la roca, casi sobre el abismo,
son timbres suficientes para ser admirado como hombre de empresa y genio. Hasta aquí pues Tomás Carrasquilla. Adicionalmente, el general fue la primera persona en la empresa que montó un beneficiadero de café dotado de equipos a vapor, donde procesó su café y el de los vecinos. Podríamos decir que ese camino hizo factible la producción del café en Manizales, porque desde un principio el destino del grano era y sigue siendo, aún en el presente, la exportación. Principalmente en esa época a los Estados Unidos, usando el río Magdalena, surcado en ese entonces por barcos a vapor que recogían el café en el puerto de La Dorada y lo transportaban hasta Barranquilla, donde buques de las principales navieras lo llevaban hacia el país del norte y también a Europa. Otros pioneros de la caficultura manizaleño fueron Silverio Arango en su finca Arboleda, ubicada en la vereda La Linda, sembrada en 1889, Juan Bautista González en su finca La Fonda, José Jesús Restrepo, quien en 1889 inició la plantación de café en la vereda La China, labor que combinó con su condición de juez y luego secretario general de la gobernación y después, como ustedes bien saben, en el proceso de fundación de la Luque. Entre 1880 y 1905 se dio un importante crecimiento de la producción del café en un 80% en la ciudad. ¿Por qué se dio? Pues porque en esos finales de siglo se tuvieron varios años con muy buenos precios. El precio es el mayor jalonador de la producción, lo que llevó a que recursos tradicionalmente aplicados al cultivo de la caña, ganadería, larriería y remate de licores se destinaron a la ampliación del cultivo y a la naciente industria de la trilla, que aparece de la mano de los exportadores que monopolizaron el proceso y formaron grandes capitales alrededor de esta actividad. El negocio de la trilla adquiría el café principalmente mediante el suministro al productor de recursos económicos en alimentos e insumos agrícolas, los cuales le entregaban periódicamente en el transcurso del año y el productor los pagaba vendiéndole su café en la época de cosecha. Prácticamente lo que había era un trueque. El tema del manejo del dinero era muy complicado. La actividad cafetera, los que hemos vivido en ella, sabemos que es muy descuadrada en flujo de recursos. Entonces, para un agricultor incipiente en el comienzo del siglo pasado, poder iniciar su actividad, pues necesitaba 6 o 7 meses de alguien que le ayudara simplemente con la comida y con las herramientas. Y era precisamente alrededor de esta industria de la trilla donde se generó esa actividad. Las primeras trilladoras procesaban el grano retirándole el pergamino manualmente usando pilones de madera, similar al proceso del maíz, y seleccionaban el grano empleando mano de obra femenina. Y cuenta la historia de la ciudad que don José María Mejía instaló una trilladora de este tipo en la ciudad. Las trilladoras posteriormente usaron la energía hidráulica para operar los equipos, lo que dificultaba su instalación, limitándolos a lugares donde por topografía y disponibilidad del líquido fuera posible obtener las condiciones adecuadas. Pero a partir de 1916 se emplearon plantas eléctricas importadas, lo que optimizó el proceso y generó mucha mano de obra, convirtiéndose en una importante fuente de empleo para Manizales. Aporte importante a este sector el de Carlos E. Pinzón, nacido en Medellín en 1874 e hijo de don Antonio Pinzón, de quien ya habíamos hablado como pionero de la caficultura en su hacienda El Águila. Inicia don Carlos Eduardo su vida, siempre era E, y entonces aparece don Carlos E, pues ya supe que Eduardo. Carlos Eduardo, su vida cafetera a fines del siglo XIX, con solo 15 años, por la muerte de su padre, mejorando el cultivo de la hacienda paterna y adquiriendo tierras que destinó al cultivo del grano a principios del siglo XX. Instala trilladoras en varios de los municipios de Caldas y particularmente en Manizales, la trilladora La Elisa,
y posteriormente la Oriental. Y para obtener la materia prima, organizó una red de compra de café con 26 sucursales. Para transportar el café hacia Buenaventura, adquirió una flota de 8 barcos que llevaban el grano desde cerca de la Virginia hasta Puerto Isaacs, en Cali. Además, importó guardiolas para secar el café y dotó sus trilladoras con plantas eléctricas y, como caso anecdótico, desde la trilladora oriental se iluminó el Parque de Caldas, siendo la primera vez que un espacio público de la ciudad se beneficiaba de ese maravilloso invento que rápidamente revolucionaría el mundo. Estableció una oficina en la ciudad de Nueva York para comerciar el grano y llegó a exportar entre el 30 y 40% del café de Colombia, no de Caldas, sino de Colombia. Fue el mayor comercializador del país y el mayor creador de empleo en la ciudad de Manizales en esa época. A don Carlos E. Pinzón lo podemos ver en un cuadro que está en la Cámara de Comercio, en el auditorio, que se llama precisamente Carlos E. Pinzón. De la mano de Carlos E. Pinzón se crearon en Manizales los bancos de los Andes y de Caldas. Posicionó el café de Colombia a nivel internacional y por primera vez estableció fondos de inversión destinados a obtener recursos para adquirir café con destino a las exportaciones. Dicen que los dólares que se producían en Colombia los guardaba don Carlos E. Pinzón. En ese entonces no existía la banca central, no existía el Banco de la República. El que generaba los dólares podía comercializar con los dólares y eso llevó a que don Carlos E. Pinzón, precisamente por cuestiones de no tener la plata en su casa, que tenía montones de plata en su casa, dólares, se enfrascara en el tema de crear los bancos. Hacia 1925 la caficultura caldense en general y muy particularmente la manizaleña habían logrado un gran desarrollo e importantes capitales movieron la actividad económica de la ciudad, dinamizando especialmente el comercio. Se destacaron don José J. Ocampo con su hacienda Cascarero, papá de los Ocampo Avendaño, Víctor Bernal con su finca Jada, con un parentesco cercano al doctor Gonzalo, Nicolás Zuluaga con su finca La Holanda, en Lisboa, Pantaleón González, ya no el Pantaleón sino uno de sus descendientes, con su hacienda en el Guineo, y otros entusiastas cultivadores que fueron definitivos en el impulso que se dio al mejoramiento de las vías de comunicación fundamentales para colocar en puerto un producto que estaba destinado a la exportación. La incipiente industria cafetera necesitaba vías para llevar de una manera oportuna y económica el café hacia los puertos, y la única posibilidad eran los caminos de herradura que conducían hacia el río Magdalena, principal arteria de comunicación del centro del país con la costa caribe, y los caminos que conducían hacia el puerto del Pacífico, Buenaventura. Como ya vimos, el uso de la mula y el buey significaban un transporte lento y costoso, por lo que surge la necesidad de mejorar la movilidad del producto y se inician dos procesos que darían mayor posibilidad a la actividad cafetera de Manizales: el ferrocarril de Caldas, que nos dio salida al Pacífico, y el cable de Mariquita al río Magdalena. La ruta del café hacia el occidente del país implicaba transportar el grano en recuas de mulas y bueyes hasta el río Cauca en jornadas de varios días, para en cercanías a Cartago embarcarlo en pequeños vapores, llevándolo hasta Cali, de donde se movilizaba a Buenaventura, inicialmente mediante animales de carga, y a partir de 1915 en tren, al conectarse Cali con Buenaventura por este medio de transporte, lo que favoreció enormemente la exportación del café por el Pacífico hacia los puertos de la costa occidental de Estados Unidos,
o a las del oriente de ese país por medio del Canal de Panamá, que había iniciado labores en 1914. Desde 1911 la dirigencia manizaleña inicia una fuerte presión ante el gobierno central para lograr una conexión férrea que le permitiera llegar al Cauca, logrando firmar el gobierno departamental con aquel un contrato que le autorizaba a Caldas la construcción de un ferrocarril entre el río Cauca en el sector de Puerto Caldas, que fue bautizado pues, por los pioneros caldenses, en la desembocadura del río La Vieja. Caldas iba hasta el río Cauca en ese entonces, y la ciudad de Manizales, pasando por Pereira, Santa Rosa, Chinchiná y Villa María. En 1911 se contrata al ingeniero Felipe Zapata Cuenca el estudio preliminar del ferrocarril, el cual fue entregado en 1912 a principios. Hacia 1913 se hacen diseños más detallados y se establece un costo de 26.000 pesos por kilómetro. Miremos pues lo que implicaba ahí la plata, 26.000 pesos por kilómetro, de los cuales el gobierno central se comprometía a asumir 15.000 y el resto debía ser generado en el departamento. En 1915 se inicia la construcción del ferrocarril desde Cartago y el primer tramo llega a Pereira en 1920. Se suspenden los trabajos por varios años debido a la precaria situación de las finanzas del país. No nos olvidemos pues que hubo una Primera Guerra Mundial, la situación mundial era caótica, pero al llegar en 1923 la salvadora indemnización recibida por Colombia de Estados Unidos por la pérdida del Canal de Panamá, 25 millones de dólares, le asigna el gobierno central para la continuación del ferrocarril la suma de 720.000 dólares, con lo cual se pudo reanudar su construcción en 1924. En 1925 llega a Villa María y en 1927 arriba a Manizales el primer tren impulsado por la locomotora Zapata, luego de un recorrido de 117 kilómetros desde Cartago. Hoy la locomotora, como símbolo del empuje caldense y en particular de Manizales, ocupa un sitio destacado en la ciudad. Como en 1923 se había unido Cartago con Cali mediante vía férrea, el doctor está contento viendo hablar de ferrocarriles. Al iniciar labores el ferrocarril de Caldas se conectó con el ferrocarril del Pacífico, haciendo posible llevar el café y demás productos de exportación hasta el puerto de Buenaventura sin necesidad de transbordo, mejorando la competitividad de nuestro producto insignia y lógicamente acabando con el negocio de los vapores entre Cartago y Cali, porque es que todo proceso tiene su explicación. Fueron muy importantes, pero en ese momento dejaron de serlo y desaparecieron. Durante 32 años prestó sus servicios hasta que en 1959 un movimiento que nunca se aclaró quién o quiénes lo lideraron levantó por la fuerza los rieles que cruzaban el casco urbano de Pereira, lo cual llevó a un paro cívico en Manizales que solo fue levantado cuando se comprometió un mejoramiento en la carretera Manizales-Pereira, y desde ese entonces el café y la carga de exportación se han transportado por camiones. Virgen María. Simultáneamente con los esfuerzos para construir el ferrocarril, un grupo de cafeteros y comerciantes manizaleños inició gestiones para motivar la construcción de un cable que uniera Manizales con Mariquita y permitiera llevar los productos de exportación a Barranquilla. Está documentado que uno de los más entusiastas fue precisamente don Carlos E. Pinzón, usando el río Magdalena, que contaba en ese entonces con una eficiente flota de buques a vapor. El movimiento de carga entre Manizales y el río Magdalena se hacía por medio de recuas de mulas y bueyes que usaban los caminos de Aguacatal y La Moravia, y en jornadas de hasta 10 días para llevar, ya les dije, 100 kilos o 120 kilos. Transportaban principalmente café. El proyecto fue concesionado a la compañía inglesa Cropway en 1912. Se inician trabajos de exploración encomendados a James F. Lindsay, oriundo
de Nueva Zelanda. La construcción fue emprendida por parte de la compañía inglesa La Dorada Railways, con capital inglés y de inversionistas manizaleños en 1914, bajo la dirección del ingeniero Lindsay. Las dificultades derivadas del inicio en ese año de la Primera Guerra Mundial y los materiales que eran traídos desde Inglaterra le pusieron un duro reto a la construcción de la obra, la cual solo pudo ser terminada en 1922. Un acontecimiento que fue celebrado por Manizales con gran pompa. La primera carga que llegó en el cable, se comenta, en la fuente que consulté, fueron cajas de champaña para celebrar con toda pompa la llegada del cable a Manizales. El cable pasó a transportar, miren, hagan composición, 10 toneladas por hora y en 10 horas las ponía en Mariquita, lo que fue una verdadera revolución, ganando en eficiencia el transporte del producto hacia el Magdalena y dejando sin oficio a gran parte de los arrieros, a las mulas y a los bueyes, que fueron definitivos para el primer proceso de la ciudad. Pues vamos viendo cómo van cambiando las cosas. El cable prestó sus servicios hasta 1962, cuando resultó antieconómica su operación, por cuanto ya se había construido la vía Manizales Dorada. Además, gran parte de la exportación de café de esta zona se hacía por carretera hacia el puerto de Buenaventura. De hecho, las exportaciones de café en gran parte fueron las que motivaron la construcción de carreteras hacia los puertos, llevando a su final estas dos formidables obras dinamizadoras del desarrollo de Manizales. Cumplió la dirigencia cafetera de la ciudad papel preponderante en el nacimiento de la Federación Nacional de Cafeteros. En efecto, a principios del siglo, los cafeteros buscaron organizarse y crearon la Sociedad de Productores de Café en 1904. Miren las unidades cafeteras pues, que tienen sus comienzos desde 1904, fruto pues, de las dificultades que se estaban viviendo en ese momento, que se transformó en 1906 en la Sociedad de Agricultores de Colombia, que fue convertida en un canal de opinión de los cafeteros que la integraban mayoritariamente, la famosa SAC. Ante la crisis de precios del grano ocurrida en 1917, ¿qué pasó en 1917? Primera Guerra Mundial. Y luego de la fallida creación por parte de los manizaleños de la Unión Cafetera de Manizales, se organizó en Bogotá el primer Congreso Cafetero en agosto de 1920, del que se lograron solo una serie de manifestaciones de buena voluntad, pero que no dieron respuesta a la difícil situación de precios que se presentó como resultado de la Primera Guerra Mundial. Para esa época, el café ya representaba el 75% de las exportaciones del país, y ante su importancia y el complicado panorama internacional, los productores liderados por los antioqueños y caldenses, que en esa época eran Manizales, la dirigencia caldense estaba representada en Manizales, decidieron nuevamente hacer esfuerzos para organizarse y buscar una mejor situación para un sector económico de tanta importancia. En los años 20 del siglo pasado, la actividad cafetera estaba muy desprotegida. No se contaba con asistencia técnica, no había crédito y no se tenían facilidades para almacenar el grano. No había poder de negociación frente a las casas comerciales que dominaban la comercialización del grano. En el mejor de los casos, al productor le llegaba el 50% del precio externo. Por estas razones, en junio de 1927 fue convocado en Medellín el segundo Congreso Nacional de Cafeteros, convocado por la Sociedad de Agricultores de Colombia y con el apoyo del Gobierno Nacional. Participaron en dicho congreso 29 delegados de 15 departamentos y la presencia del Ministerio de Industrias, siendo presidido por Carlos C. Restrepo, expresidente del país, presidente en el periodo 1910-1914, y contó con la presencia de Esteban Jaramillo, ministro de Hacienda, en calidad de invitado especial. Esteban Jaramillo precisamente fue la persona que llevó a la fundación del Banco Central. Es decir, de pronto vieron que era caótico que todo lo que implicaba manejo de divisas estuviera repartido entre particulares y en los años 30, después de contratar una misión que fue muy famosa, llegaron a la banca central.
El acuerdo segundo de dicho Congreso, o sea, el segundo Congreso Cafetero, se refiere a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, buscando congregar a los productores de grano, pero no le definieron objetivos específicos. Se dotó, eso sí, con un organismo directivo que fue el Comité Nacional de Cafeteros, integrado por representantes de los más importantes departamentos productores del grano, entre los que ocupó papel fundamental la representación manizaleña. Una de las decisiones tomadas en medio de gran controversia, porque era algo muy exótico, fue la de apoyar un proyecto de ley que luego se convertía en la Ley 76 de 1927, mediante la cual se estableció el recaudo de un impuesto sobre las exportaciones del café, pero obligando al gobierno nacional a que mediante un contrato suscrito entre este y la Federación Nacional de Cafeteros entregara el total del mismo a la institución gremial. A partir de 1928 la Federación Nacional de Cafeteros inició el recaudo del mismo y se pactó por un periodo de 10 años renovables, y hoy en día permanece vigente con algunas modificaciones que se dieron luego de la constituyente del año 1991, donde se definió un tema que era vital, que era el tema de la parafiscalidad, en la que se definía que el recurso cafetero era un recurso público, pero con destinación específica para el gremio o para los productores. Eso fue un trabajo del doctor Palacio Rudas, el famoso cofrade. Nadie duda que este recaudo haya hecho posible que la institución cumpla el importante papel de llevar la caficultura a sortear las dificultades propias de un producto sometido a las permanentes variaciones del mercado internacional del grano. El tercer Congreso Cafetero se realizó aquí en Manizales en 1929, como un reconocimiento al empuje cafetero de esta ciudad y por la capacidad de liderazgo de sus productores. Fue de gran importancia porque adoptó los estatutos definitivos de la Federación Nacional de Cafeteros. Es decir, como ente organizado nació aquí en Manizales, es la realidad. El Congreso segundo fue simplemente, buenos deseos, pero los mecanismos y los estatutos que en gran parte rigen hasta el momento fueron creados aquí en la ciudad de Manizales. Y se definió el plan de acción para la defensa y protección de la caficultura, que se financiaría con los recursos de la ya referida ley de 1927. Uy, yo creo que va a tener que incumplir. Sigue el desarrollo cafetero en el país, muchas gracias, sigue el desarrollo cafetero en el país en la década de los años 30, el cultivo cada vez requiere más cuidados, llegan enfermedades y plagas de la planta, los cafeteros demandan asistencia técnica, se necesitan respuestas tecnológicas, por lo que la dirigencia cafetera ve la necesidad de crear un centro de investigaciones de café. Gracias a la importancia cafetera de Manizales, se define en el 9º Congreso Cafetero en 1938 la creación del Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFé, aquí en Manizales. CENICAFé dice que es de Chinchiná, CENICAFé está ubicado en Manizales, a orillas del río Chinchiná, en terrenos cercanos al río Chinchiná, lugar que hoy ocupa, pero con una nueva ubicación, Plan Alto, a donde fueron trasladadas las edificaciones luego de la avalancha producida por la erupción del Nevado del Ruiz en el año 85. CENICAFé se creó con el objeto de estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, manejo de la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos, la explotación cafetera y la conservación de los recursos naturales. Entre sus logros más importantes están exitosas campañas para la conservación de suelos y aguas, la tecnificación de la caficultura, inicialmente con la introducción de la variedad caturra de porte bajo, que permitió mejorar la densidad de los árboles por hectárea, que inicialmente no pasaban de 2000. Debemos destacar la creación de la variedad Colombia, obtenida a partir del cruce del caturra con el híbrido del Timor, con resistencia durable a la roya. Aún hoy cafetos con más de 30 años siguen siendo resistentes a la roya, creada en ese centro de experimentación por los doctores Jaime Castillo y Germán Moreno, dando así respuesta a la llegada de la roya al país en el año de 1983. Hoy en día ha continuado en permanente evolución una investigación que ha producido variedades de acuerdo a las características de las regiones productoras, y podemos destacar para el caso de Caldas la variedad Castillo Naranjal. Se han diseñado en CENICAFé metodologías para el manejo de la broca con el uso de insecticidas y hongos. Se realiza en compañía de universidades de Estados Unidos el estudio del genoma del café para buscar un árbol que dé frutos resistentes a esta plaga, desafortunadamente aún sin éxito.
ojalá lo logren rápido porque esto es una tragedia para los cafeteros. La producción científica de Cenicafé ha sido transferida al agricultor por medio del Servicio de Asistencia Técnica creada en el tercer Congreso Cafetero que se realizó en Manizales. O sea, los técnicos son una decisión que se toma en esta ciudad. Reforzada en 1938 con el Departamento Técnico de la Federación, que centralizó su manejo, convirtiéndose posteriormente en la gerencia técnica de la entidad. Se enfocó la familia cafetera buscando la organización de las comunidades en producción de café, diversificación, salud, educación, vivienda y nutrición. Vamos a destacar el papel fundamental que realizaron dos manizaleños ilustres en la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros entre 1937 y 1983, don Manuel Mejía Jaramillo y Arturo Gómez Jaramillo. Nació Manuel en esta ciudad en 1887 y murió en desempeño de sus funciones en su oficina de Bogotá en 1958. No tuvo formación profesional, pero sí una gran habilidad para los negocios, especialmente para la producción, compra y exportación de café. En 1916 fundó el Banco del Ruiz, una persona muy joven, si hacen las cuentas, y lo gerenció hasta 1925. En 1937, en medio de grandes dificultades mundiales en el negocio del grano, había una sobreproducción en ese momento, la historia siempre se repite. Llegó a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros luego de haber sido severamente afectado a consecuencias de la crisis de 1929 en sus negocios, principalmente en los cafeteros. Su nombramiento fue cuestionado por algunos sectores por ese motivo, pero el decidido apoyo del entonces presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, lo afianzó en el cargo. Se comenta que ante las críticas por ese nombramiento, el doctor López Pumarejo decía que era un ejemplo el que podía darle al país una persona que se había quebrado, que se había recuperado y que había honrado todas sus deudas. Durante su gerencia se realizaron congresos cafeteros que tomaron trascendentales decisiones para bien de la caficultura cuando se iniciaba labores en su cargo en 1938 el 9º Congreso Cafetero creó Cenicafé, como ya lo referimos. Luego el 11º Congreso en 1940 autorizó el Pacto de Cuotas de Exportación y la formación del Fondo Nacional del Café como mecanismo para enfrentar el grave problema de subproducción del grano que se presentó durante la Segunda Guerra Mundial, muy en especial por el bloqueo alemán al transporte entre América y Europa y que dejó prácticamente a Estados Unidos como el único comprador del café. En 1942, durante el 12º Congreso Cafetero, se dieron las bases para la creación de las cooperativas cafeteras, iniciativa que se concretó en 1959 con la fundación de la Cooperativa Cafetera de Pereira, en el 60 con la Cooperativa de Manizales. En 1944, el 14º Congreso Cafetero autorizó la creación de una marina mercante, dando inicio a esta en 1946 con la flota mercante Gran Colombiana. Muchos se preguntarán si fue acertada esta decisión, y para entenderla debemos ubicarnos en un momento en que la compañía naviera Grace Line mantenía una posición monopólica imponiendo costosos fletes y, lo que era más complicado, incumpliendo sistemáticamente los programas de exportación del país previamente acordados. Esto condujo nuestro café a perder competitividad en el mercado internacional. Prestó sus servicios al país durante 50 años, cuando las condiciones del transporte marítimo, dominado por sobreoferta de barcos y por el surgimiento de poderosas empresas navieras, lo hicieron inviable. Recientemente, el entonces presidente de Sport, Luis Guillermo Plata, reflexionó sobre la posibilidad de crear nuevamente una naviera nacional, con lo que parecería se está repitiendo la historia. El Congreso de Cafetero de 1957, último durante su gerencia, sentó las bases para la renovación y tecnificación de la caficultura nacional y condujo la introducción en el país de la variedad caturra de porte bajo y mayor densidad de árboles por hectárea, iniciándose la era de la caficultura tecnificada. En 1952, el precio del grano tuvo una sensible baja. La industria cafetera nacional afrontó una situación inimaginable por falta de crédito
Y esta razón llevó al Comité Nacional de Cafeteros y a su gerente a apoyar la decisión del gobierno de autorizar la creación de un banco, hecho que se materializó mediante el decreto 2314 de 1953. De esta manera surgió el Banco Cafetero, que abrió sus puertas en 1954, prestando su servicio por más de 40 años, apalancando las necesidades de recursos de actividades gremiales y las cafeteras en un momento en que la banca obedecía a necesidades sectoriales que dieron origen al Banco del Comercio, promovido en su momento por los comerciantes a través de FENALCO, y el Banco Industrial Colombiano, que fundamentalmente fue apoyado por los industriales antioqueños. La labor de don Manuel fue respetada en foros internacionales y durante sus más de 20 años al servicio de los cafeteros se ganó el apelativo de Mr. Coffee. Arturo Gómez Jaramillo nace en Manizales en 1915, hijo de don Enrique Gómez, que fue gobernador de Caldas. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional y se empeñó en Manizales como juez civil y fue superior y concejal de brillantes ejecutorias. Se vinculó a la Federación Nacional de Cafeteros en 1944 como secretario ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, sucediendo a su condiscípulo y amigo Hernán Jaramillo Campos, persona muy conocida para muchos de nosotros, quien fue ministro en uno de los periodos de este país. Luego de una corta gestión, fue nombrado en 1945 como secretario general de la Federación Nacional de Cafeteros. En 1948 es enviado como representante de la Federación a Bruselas, donde permaneció hasta 1957, cuando fue nombrado gerente auxiliar. Luego de la repentina muerte de don Manuel Mejía en 1958, asumió la gerencia de la entidad. Con la llegada del doctor Arturo Gómez se inicia la era de los acuerdos internacionales del café. Gracias a sus dotes de negociador, participó activamente en Washington como delegado en Colombia en el grupo que preparó el primer acuerdo internacional en 1958 y que logró comprometer al productor y al comprador en el mecanismo de regulación del mercado cafetero. Debo explicarle que todos los pactos, todos los esfuerzos cafeteros hasta los años 60 eran única y exclusivamente por parte de los productores del café. Nunca se había logrado comprometer al consumidor del café. Y esos pactos generalmente terminaban porque alguno de los países hacía trampa. O sea, nosotros mismos como productores hacíamos trampa el uno del otro y entonces terminábamos peleando y se rompían esos pactos. Pues bien, cuando llega el doctor Arturo Gómez Jaramillo, se negocia algo que parecía impensable, que son los pactos internacionales del café, en el cual hubo compromiso de compradores y vendedores de café. Y esto se vio favorecido por una circunstancia histórica, y es que en la época de los años 60 ocurrieron unos fenómenos que estaban llevando hacia el socialismo algunas zonas, y los gobiernos tenían muchas tentaciones de seguir esa orientación. Entonces, el mayor consumidor de café, que era Estados Unidos, vio como un mecanismo para poder tener una acción, una colaboración hacia los países productores y detener pues ese influjo comunista, llamemos así, ese apoyo del pacto que permitió durante muchos años mantener un precio más justo para el café. Entonces era mejor apoyar medidas económicas que tener que apoyar lo que terriblemente pasó en algunos países, donde inclusive esa tendencia fueron suprimidas por las armas. Arturo, luego en 1962, en el marco del 22º Congreso Cafetero, el gremio, bajo su dirección, dio aprobación al Convenio Internacional del Café. Su objetivo fundamental era mejorar el funcionamiento del mercado mundial del café mediante la cooperación internacional, comprometiendo simultáneamente a compradores y vendedores. Durante los 60 primeros años del siglo XX, como efecto de las dos guerras mundiales o por fenómenos de sobreproducción en Brasil, los precios del grano se afectaron seriamente, causando problemas sociales y económicos a los países productores con una alta dependencia del café, especialmente si tenemos en cuenta que en esa década 10 de los principales países productores del grano, entre los que se encontraba Colombia, generaban más del 50% de sus exportaciones del café, lo que ha pasado hoy en día con el petróleo.
La situación repetida durante el siglo pasado y la sensibilización de Estados Unidos a los fenómenos ocurridos en Cuba los llevaron a apoyar los acuerdos del café, los cuales estuvieron vigencia hasta su marchitamiento en 1988, aunque estuvo vigente hasta 1995, pero ya sin las cláusulas económicas que permitían retener café y pagar el precio dentro de una franja convenida. Se terminó con la suspensión de las cláusulas económicas por motivos similares a los de su creación. A ver si de pronto caen en cuenta qué pasó a finales de los 80, muy parecido a lo que ha pasado a principios de los 60. Se cayó el muro de Berlín. Entonces el coco del comunismo pues ya dejó de ser esa amenaza, y entonces los países que toda la vida habían sido enemigos de los pactos, amigos del libre mercado, pues impusieron sus decisiones, y desde esa época, desde los 88, estamos sometidos los cafeteros todos los días, por la mañana y por la tarde, a lo que pasa en el mercado. Amanece el café, a las 10 de la mañana va subiendo, a las 9 se devolvió un poquito, a las 11 subió otro poco, a las 12 quedamos desconsolados porque el cierre, bueno, o sea que de una estabilidad de precios que tuvimos durante esos años pasamos a la inestabilidad total que vivimos hoy en día y que es muy angustiosa. Se ha recordado el doctor Arturo Gómez por su decisión de poner en funcionamiento la garantía de compra del café en 1958. La gente piensa que eso de que llega uno con el café y se lo compra, que eso pues eso vino pues digamos del cielo. Es el único producto en el mundo y en el país que tiene precio garantizado, y un precio que se anuncia, pero simplemente que le sirve a uno de referencia para ver si le vende la federación o le vende a un particular. Tuvo don Arturo la visión de apoyar la campaña que hoy permanece con algunas variaciones, diseñada para promocionar el café colombiano como el mejor del mundo en el mercado de Estados Unidos, inicialmente y posteriormente en el resto de los países consumidores, creando en 1959 la marca Juan Valdés, y desde ese entonces el hombre con su mula Conchita, o sea Juan Valdés, es el símbolo del café en todas partes del mundo, y su uso es autorizado por la Federación a los comercializadores de nuestro grano 100% café colombiano que cumplen estándares de calidad establecidos. Durante su gerencia se dio impulso al desarrollo cooperativo como mecanismo para adquirir el café y para poder garantizar la compra. La primera cooperativa, ya lo comentamos, estuvo en Pereira, la segunda en Manizales, y han sido mecanismos fundamentales para manejar la política cafetera a través de la Federación de Cafeteros. El 30% del café de Colombia hoy en día se comercializa a través de las cooperativas. Se retiró don Arturo en 1983, luego de 25 años de fructífera labor. Manizales tuvo su papel protagónico regional en el mundo del café, con 3 líderes gremiales, uno de ellos con influencia nacional y 2 que, si bien ejercieron sus actividades cafeteras en el ámbito departamental, siempre su opinión fue acatada por la dirigencia del país y por los representantes gubernamentales. Iniciemos con don Leonidas Londoño, hijo de don Justiniano Londoño, figura de la colonización antioqueña. Nació en esta ciudad en 1907, fue productor de café en sus fincas La Arabia y Naranjal, alcalde de la ciudad de Manizales en el periodo 1935-36, y participó en la fundación de las empresas públicas de Manizales como ente autónomo para prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basura, servicio de teléfonos y suministro de energía. Renunció a la alcaldía y asumió como primer gerente de las empresas públicas de Manizales. Me da mucha nostalgia porque durante muchos años trabajé en las empresas públicas de Manizales, donde, como muy amablemente el doctor Capdor lo comentó, fui subgerente durante la gerencia del doctor Jairo Mejía Álvarez. Fue cónsul de Colombia en Brasil en 1940 y en 1947 fue nombrado miembro del Comité Nacional de Cafeteros, donde permaneció hasta 1982, cuando se retiró por motivos de salud. Fue protagonista fundamental de todas las decisiones cafeteras que se tomaron durante ese periodo, en su calidad la mayoría del tiempo de presidente del Comité Nacional. Fue consejero y amigo muy cercano del doctor Arturo Gómez Jaramillo. Se comenta que cada 4 años, cuando se iba a nombrar la dirigencia cafetera, en el Comité Nacional siempre se decía:
Vamos a proceder a nombrar al vicepresidente del comité, porque nadie discutía que el presidente era don Leonidas Londoño. Don Pedro Uribe Mejía, cafetero, fundador del Comité Departamental de Cafeteros en 1928 y su presidente hasta 1947, desde 1947 hasta su muerte en 1972. Son famosas sus posturas críticas frente a la onerosa carga impositiva a la actividad cafetera, y en muchas ocasiones dirigió protestas gremiales que obligaron a rectificaciones gubernamentales. Jaime Restrepo Mejía nació en la ciudad en 1922, nieto de don José Jesús Restrepo, fundador de la Luque, y quien también fue pionero en la actividad en su finca La China, ubicada en este municipio. En 1959 fue elegido miembro del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, asumiendo su presidencia en 1972 y ejerció en calidad de tal hasta su retiro en 1987. Luchó como líder gremial para mejorar el ingreso de los cafeteros y por la garantía de compra del grano. Fue presidente de varios congresos cafeteros, en especial de aquellos que fueron convocados en los momentos más difíciles de la caficultura, y su voz autoridad fue siempre respetada por la representación gubernamental. Comenta José Chalarca que fue una persona enamorada de Manizales, vinculándose a todas las obras que buscaban su desarrollo y progreso. Fue concejal en innumerables legislaturas, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas y de las organizaciones cívicas y religiosas. Gracias a su entusiasmo surgieron la Corporación Financiera de Caldas, el Banco de Caldas, la Fundación Luque, y como lo dijo el expresidente Andrés Pastrana, siempre fue el poder tras el trono en muchas de las decisiones sobre los destinos de Caldas y Manizales. Lideró las campañas cívicas en defensa del cable aéreo y contra el levantamiento de los rieles del ferrocarril de Caldas. Murió en la ciudad en 1996 y como empleado del Comité Departamental de Cafeteros, que fui desde 1976, y como su director desde 1983 hasta mi retiro en el año 2003. Soy un afortunado testigo. ¿Tengo parado o qué? Soy un afortunado testigo del compromiso, y creo que me van a tener que quitar el sonido, del compromiso cafetero del doctor Jaime, como cariñosamente le decíamos, y de su aporte al desarrollo de la ciudad. Podría referirme a las ejecutorias de líderes cafeteros que siguen activos y cumpliendo sus compromisos para con la ciudad, a la que han querido y aportado su capacidad de trabajo. El temor que siento de no poderme referir a todos ellos me hace abstenerme de mencionarlos, pero sus ejecutorias están hablando por ellos mejor de lo que el suscrito lograría hacer. Desde mediados de la década de los 50, el gremio cafetero negoció con los sucesivos gobiernos de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana y Alfonso López, sendos acuerdos para manejar en unos casos las necesidades de retener café para estabilizar el precio, o cómo usar las bonanzas en los periodos que se vivieron, especialmente entre el periodo 1976-79, e indefectiblemente parte de los recursos cafeteros alimentaron las arcas del gobierno, bien sea como dólar diferencial y mecanismo injusto de apropiarse de parte del ingreso, bien sea como impuesto a las exportaciones, con capitalizaciones periódicas al banco cafetero. En resumen, como el café era el principal producto de exportación, pasó algo similar a lo del petróleo hasta el año pasado. El Estado buscaba sus recursos en el café. Durante décadas, las negociaciones cafeteras con el gobierno se reducían a buscar que la mayor parte del recurso quedara en manos del productor y que la parte que buscaba apropiarse el gobierno se destinara en la mayor proporción posible al mejoramiento social y económico de la zona rural cafetera. Hago esta introducción para que se entienda por qué resultaron los comités departamentales de cafeteros realizando obras que son de competencia del gobierno nacional. En efecto, se buscó que el recurso de inversión generado por los cafeteros fuera ejecutado por los propios cafeteros, y en los comités se crearon oficinas encargadas de manejar programas de ingeniería, educación y salud. De esta manera se logró un desarrollo de la zona rural que en pocos años permitió mejorar de una manera evidente el campo. Pronto se construyeron carreteras que permitieron pasar de la mula al jeep o al camión, disminuyendo los costos de transporte y dándole viabilidad a las nuevas zonas de producción del café. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los caminos que conducían a las veredas cafeteras fueron sustituidas por carreteras de penetración construidas con recursos de los cafeteros. Se complementó este esfuerzo con la edificación de escuelas en prácticamente todas las veredas
cafeteras y en coordinación con los municipios, la gobernación y la nación, lográndose la presencia de profesores necesarios para educar a los alumnos de los hijos de los productores. Las escuelas del Tablazo aquí en Manizales, San Peregrino, La Violeta, Las Pavas, La Cuchilla del Salado, Java, La China, La Garrucha, La Siria, son resultado de la inversión cafetera y aún hoy en día podemos ver esas construcciones prestando su servicio y mostrando la calidad del trabajo realizado. Uno de los mayores aportes hechos por el café a la educación rural ha sido haber acogido el Comité Departamental de Cafeteros en la década de los 80, concretamente en 1984, y desarrollando el sistema de aprendizaje llamado Escuela Nueva, trayendo la metodología desde el norte de Santander. En efecto, motivado por las nuevas técnicas educativas que permitían una adecuación flexible, adaptada a las necesidades y condiciones de la niñez, donde el maestro de escuela podía enseñar a varios cursos a la vez, dándole al estudiante un papel protagónico, pasándolo de sujeto pasivo a ser el actor principal del proceso de educación. Para manejar esta nueva metodología, decidió el comité cambiar la destinación de su tradicional colonia escolar La Enea, en la que impartía un año de educación a los hijos de los cafeteros durante un año, por un lugar donde se aplicaría la nueva metodología, capacitando a profesores seleccionados en escuelas rurales de Caldas. Se envió una profesora al norte de Santander a que aprendiera la metodología, Ana Otilia, muy conocida, cercana, y ella estuvo un año aprendiendo la metodología, la trajo aquí y se implementó. Y la realidad es que, para cortar un poco, el programa hoy en día es modelo. Ustedes saben que Vietnam tiene el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas como el mecanismo para llevar la escuela nueva a ese país. Panamá también, Marruecos está haciendo cola y muchos otros países. O sea que ese esfuerzo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas yo creo que ha sido definitivo, inclusive hoy en día con el compromiso del municipio, de su consejo, de la LUCER, se está llevando esa metodología de escuela nueva a la zona urbana de Manizales. Debemos también resaltar el esfuerzo de dotar de puestos de salud la zona rural. Durante muchos años, enfermeras contratadas por el comité prestaron sus servicios en el área rural de Manizales y los demás municipios cafeteros de Caldas. Los acueductos rurales de La Linda, Morrogacho, que todo eso existe hoy en día, La Cabaña, El Tablazo, son obra cafetera, e incluso hasta hace relativamente pocos años eran administrados por fontaneros contratados por los comités, y en las veredas se pueden ver las casas que ocupaban para que vivieran cerca los usuarios. Es importante notar que para lograr incrementar los recursos recibidos de la actividad gremial, los comités departamentales de cafeteros y los gobiernos departamentales y municipales en su momento la CHEC hicieron convenios para conjuntamente aportar dineros y lograr acelerar los planes de mejoramiento rural. Siempre a su terminación las obras se entregan al municipio, al departamento o a la CHEC, porque el recurso cafetero ha sido un medio para realizar obras que deben quedar al servicio de la comunidad. Fue en unión de la CHEC como Manizales logró ser el primer municipio del departamento donde el 100% de su zona rural está electrificada. Desde 1952, con la gerencia del doctor Arturo Montes Sáenz, se hizo el primer convenio entre Manizales y la CHEC para la electrificación de zonas rurales. Tuvo el gremio importante participación en la creación de la Corporación Financiera de Caldas, entidad que permitió que se desarrollara gran parte de la industria y que ha sido base de este importante sector en la economía. Pero se preguntarán ustedes por qué razón se comprometió el gremio con este reto. Para entenderlo debemos ubicarnos en la década de los 50, donde el café era prácticamente la única actividad económica del departamento y la ciudad. El 40 al 45% de los habitantes dependían del café. En la década de los 50, la gobernación encomendó un estudio al profesor Lochen Corrie, economista canadiense, quien encontró que no era conveniente esa dependencia y, en resumen, el gremio, muy de la mano también con el gobierno y con inversionistas canadienses, se embarcó. Don Eduardo Arango Restrepo, uno de los azucenas, que es uno de los creadores de la industria de Caldas, voz autorizada, dice que sin el apoyo del gremio cafetero, Manizales no hubiera logrado impulso industrial. O sea, también el gremio ayudó a diversificar la economía. Se crearon 62 empresas y algunas de ellas todavía
subsiste como Cauchosol, Colombín, Manisol, Incol, Merraglo, Celema, Acerías de Caldas, Descafecol, Ada, Cosméticos, Madeal, todos fueron pues de la mano del gremio cafetero. En el año 1985, el sector cafetero fuertemente impactado por la erupción del Nevado del Ruiz y ante las difíciles situaciones en que había quedado la ciudad de Manizales y muchos municipios del Tolima, de una manera desprendida destinó de recursos cafeteros a todo lo que fue la reconstrucción del departamento. Se mejoraron muchísimas vías, se importaron unos combos de maquinaria destinados exclusivamente a Manizales, que fue pues el municipio afectado, y se abrieron comunicaciones que permitieron afrontar o que permitirán afrontar, si vuelve a repetirse el fenómeno que vemos que en estos días está como azaroso el tema, de darle a la ciudad vías, porque en ese momento estuvimos, la mayoría no habían nacido, pues estuvimos completamente incomunicados, y usted no se imagina lo que implica una ciudad que no tiene ni siquiera por dónde le entren los alimentos, incomunicados en el río Cauca, incomunicados en Mariquita, incomunicados en Santágueda. O sea que gracias a ese desprendimiento cafetero se pudo hacer una recuperación muy rápida de las zonas. Yo voy a parar aquí, tenía una presentación sobre lo que está haciendo el Comité Departamental de Cafetero, una presentación que le hizo el año pasado al Congreso de Manizales, donde a pesar de ser otro el escenario, de todas maneras con una gran capacidad de multiplicar el recurso que llega al sector público, ha logrado potencializar su acción. Pero prefiero, pues para no cansarlos más y darles posibilidades de preguntas, parar en este momento. Muchas gracias por su atención.